Bueno, vamos a orar mientras, ¿no? Gracias a Dios que nos mandó la lluvia. Pero bueno, vamos a orar para iniciar. Amén. Bueno, vamos a orar. Padre, estamos delante de tu presencia. Señor, te damos gracias, bendito Dios, Padre, por traernos a tu casa. Sabemos que estás en este lugar, Señor, que estás en esta iglesia. Bendito Dios, estamos convencidos de eso, Señor. Hoy queremos rogarte, Padre, que bendito Dios, tu presencia, Señor, se siga manifestando, Padre, en esta iglesia, en esta casa, en toda área, Señor. Bendito Dios, y en toda circunstancia que esté atravesando este pueblo, Padre. Bendito Dios, Señor, yo sé que tú lo estás pasando en esa guerra, Señor, en esos momentos de batalla, Señor, que ellos tienen que enfrentar, Señor, que se tienen que vivir, Padre. Hoy oramos en el nombre de Jesús para que tú te sigas glorificando, Señor, en medio de este pueblo, Señor, que te sigas honrando en todo lo que ellos hagan para ti, que sigan viendo tu mano, Señor, manifestándose en sus vidas, Señor, manifestándose en cada vida y cada familia, Señor, que ha creído en la palabra, Señor, que tú les has dado. Señor, en el nombre de Jesús, hoy los pongo en tus manos, Señor, y nos ponemos en tus manos, Padre, en el nombre de Jesús, Padre celestial. Vamos a tomar unos 10 minutos, ¿sí?, para orar por las situaciones de salud que están pasando nuestros hermanos de aquí de esta iglesia. Entonces vamos a echarle ganas. Padre, en el nombre de Jesús presentamos la vida de nuestros hermanos de esta iglesia, Señor, cada uno de los que están atravesando por esos momentos de enfermedad. Señor, oramos por la pastora Patti, Señor, principalmente, Señor, por los demás de nuestros hermanos que estén atravesando por situaciones difíciles de salud, Señor. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, Padre, declaramos, Padre celestial, por tu palabra, Señor, bendito Dios, que tú has clavado en la cruz, Señor, todas nuestras enfermedades, Señor, todos nuestros dolores, Padre, Señor, lo sufriste por nosotros en la cruz del Calvario. Señor, en el nombre de Jesús ponemos en tus manos, Señor, la vida de la pastora Patti, Señor, y la vida de nuestros hermanos que estén padeciendo enfermedades. En el nombre de Jesús, Padre, yo declaro, Señor, bendito Dios, esa sanidad, Señor, Padre celestial, esa ley superior, Señor, bendito Dios, la ley de tu palabra que dice, Padre, que nuestras enfermedades fueron clavadas en la cruz, Señor, que nuestros dolores fueron pagados por tu sacrificio, Señor, que la muerte, bendito Dios, Señor, no tiene potestad sobre tu pueblo, Señor, que todo lazo de muerte en estas vidas o contra esta iglesia, Señor, hoy lo reprendemos en el nombre de Jesús, que las sombras de muerte, Señor, bendito, Señor, cobijan, no cubren este pueblo, Señor. La vida de Dios por la sangre de Jesucristo, Señor, corre por toda esta iglesia, por cada familia de Pan de Vida, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Toda acechanza del diablo, todo ataque a la muerte, Señor, toda sombra de muerte, todo lazo de muerte, Señor, lo reprendemos este día en el nombre de Jesús y declaramos, bendito Dios, que la sanidad, Señor, que fue pagada, que fue comprada, Señor, a precio de sangre para tu iglesia, Señor, bendito Dios, está sobre la vida de nuestros hermanos, Señor, que no hay desánimo, Señor, que golpea a nuestros hermanos, que no hay, Señor, desesperanza que controle el corazón de este pueblo. Toda obra de la muerte, Señor, la reprendemos en el nombre de Jesús, Padre. Señor, toda obra del diablo contra esta iglesia, hoy lo reprendemos, Padre. Toda tiniebla, Señor, que se levanta, Señor, como olas, Padre, Señor, contra este pueblo, bendito Dios, como esas ondas, Señor, que menciona tu palabra, Señor, bendito Dios, hoy lo reprendemos en el nombre de Jesús, Padre, y declaramos la vida de Dios, Señor, corriendo en toda esta iglesia, en cada persona, en cada familia, esta casa, Señor, en el nombre de Jesús. Declaro, Señor, que los lazos de la muerte no tienen potestad contra esta iglesia, Señor, que la sombra de muerte no tiene dominio sobre esta iglesia,
Señor, en el nombre de Jesús, Padre, establecemos tu victoria, Señor. Bendito Dios, contra el imperio de la muerte, Señor, contra el que tenía, Señor, el imperio de la muerte. Señor, declaramos que la salud de Dios, la vida de Dios, por la sangre de Cristo que está en nosotros, Señor, bendito Dios, también nos ha sido dada en el nombre de Jesucristo, Padre. Toda tiniebla, Señor, la reprendemos, Padre, en el nombre de Jesús. Todo lo que quiera bloquear, lo que quiere impedir el avance de Pan de Vida, Señor, lo reprendo en el nombre de Jesús. Y declaro, Señor, bendito Dios, que todo ejército de tinieblas, Padre, retrocede en el nombre de Jesús. Bendito Dios, que no frena, que no estorba el avance de esta iglesia. Señor, que esta casa avanza con paso firme. Señor, que no es golpeada ninguna área de esta iglesia, que los muros de la sangre de Cristo, Señor, están sobre Pan de Vida, sobre cada vida, sobre cada familia, cada persona que es de esta iglesia, sobre sus pastores, sobre su liderazgo. Señor, en el nombre de Jesús, toda saeta de muerte, toda saeta de enfermedad, Señor, la reprendo. Toda persecución de muerte con accidentes, Señor, con pensamientos de depresión, Señor, yo lo reprendo en el nombre de Jesús. Y declaramos, Padre, bendito Dios, que la paz que sobrepasa todo entendimiento está en el corazón de tus hijos. Bendito Dios, Señor, que aceleras la sanidad de los cuerpos de mis hermanos, Padre. Señor, que obras en ese milagro, Señor, que está en ti. En el nombre de Jesús declaro que los cielos, Padre, o el cielo, Señor, para el enemigo, Señor, está bloqueado en el nombre de Jesucristo. Señor, en el nombre de Jesús, que no hay poder satánico, Señor, que no hay poder del enemigo, Señor, que logre, Señor, bloquear, que logre influenciar, Señor, que logre derribar tu obra en esta iglesia, sino todo lo contrario, Señor. Bendito Dios, tú nos haces crecer aún más. Tú haces, Señor, que tu obra avance con más peso, con más gloria, Señor, con más integridad. Señor, en el nombre de Jesús, Padre, yo declaro, Señor, nuevas imparticiones sobre Pan de Vida. Señor, yo declaro que abres el cielo para esta iglesia en el nombre de Jesús, que le abres los cielos a Pan de Vida, Señor, y que te manifiestas, Padre, de la forma que probablemente no te hemos conocido en esa dimensión. Señor, bendigo Pan de Vida. Declaro unciones nuevas, revestimientos nuevos sobre sus pastores, Padre. Señor, más autoridad, bendito Dios, contra la muerte, más autoridad contra las enfermedades, Señor, para fluir, Señor, en el poder de tu palabra. Bendito Dios, más poder, Señor. Bendito Dios, en la predicación y en la oración, Señor. Tú impartes más gloria, Señor. Tú impartes más presencia sobre esta iglesia. En el nombre de Jesús, tú ejercitas a tu pueblo, Señor bendito. Tú nos ejercitas en el arte de la guerra, en la oración, Señor. Bendito Dios, Padre, entendemos, Señor, que si no permites el ataque, Señor, no nos sacudimos, Padre. Señor, nuestra vida de lucha espiritual está muy, Señor, muy tibia, muy pasiva. Señor, bendito Dios, no queremos ese pueblo que sea necesario, Señor, que tú tengas que traer ataques, Padre, de parte del diablo para que nos sacudamos. Nosotros queremos ser el pueblo que provoque ese ataque, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, por su obediencia, por su esfuerzo, por su disciplina. Señor, en el nombre de Jesús, Padre, declaro que toda nube negra, todo manto de muerte, de luto, Señor, se va de esta casa, Padre. Bendito Dios, y que ese óleo de gozo, Señor, bendito Dios, se derrama, desciende sobre Pan de Vida, Señor. Bendito Dios, que tú quitas el espíritu angustiado, el espíritu quebrantado, Señor, y que derramas óleo de gozo, Señor. Manto de alegría, Padre, es puesto en tu pueblo, Señor. Bendecimos a la pastora Patti. Declaramos toda enfermedad destruida en su cuerpo, en su organismo, Señor, que no vuelve jamás a su cuerpo. Señor, declaramos, bendito Dios, porque eres Dios, Señor todopoderoso, Padre, que aún, Señor, regenera, restaura, Señor, y aún si es necesario,
pones órganos nuevos en su cuerpo. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, Padre, Señor, en nuestros hermanos que estén pasando por situaciones de salud, declaramos sanidad. Señor, declaramos sanidad que está hecho, Señor, en el nombre de Jesucristo. Y declaro, mi Dios, que donde ellos están, Señor, sea que estén internados, Señor, o en sus casas, Señor, hoy que declaramos que tú comisionas ángeles a sus vidas, Padre, porque así lo dice tu palabra, Señor. Bendito Dios, que están al servicio de los herederos de la salvación, Señor. Y esta casa tiene, Señor, ángeles comisionados, Señor, por el manto que está sobre sus vidas, por el llamado, bendito Dios, por el tesoro que has metido, así como Eliseo, Señor. Bendito Dios, que no solo recibió el manto, Señor, en un momento dijo que había carros, caballos y un ejército. Bendito Dios, esos seguían al manto, Señor. Yo declaro que eso también está aquí, por causa de la unción, de la gracia, del llamado, del depósito que le has dado a Pan de Vida, Señor. Bendito Dios, también hay ángeles comisionados al servicio de esa gracia, de esos mantos, Señor. Y hoy declaramos, Padre, que en este momento son enviados también a los lugares donde están nuestros hermanos, Señor, que ellos no van a sentir la opresión de la muerte, con depresiones, con tristezas, Señor, no sentirán la sombra de muerte, Señor, con más enfermedad, Señor, no sentirán el lazo de la muerte, Señor. Yo declaro, bendito Dios, Señor, que ahí en el cuarto, en la cama donde estén internados, entra la vida, Señor. Y aún los que estén ahí, Señor, bendito Dios, internados también en esa misma habitación, yo declaro que Dios les habla a las conciencias, Señor, y que entra la vida a esos cuartos, Señor. Entra la vida en el nombre de Jesucristo. Bendito Dios, declaro, Señor, bendito Dios, la habitación donde está la pastora Patti, Señor, resguardada por tu presencia. Y que cada persona que está en ese lugar compartiendo esa habitación, Señor, viene una conciencia de pecado por causa de tu presencia que está ahí. Bendito Dios y Señor, y que también salvas esas almas en el nombre de Jesús, Padre. Bendecimos a la pastora, Señor. Declaramos sanidad en el nombre de Jesús. Se rompen los lazos de la muerte. Todo el diagnóstico de enfermedad se ha roto en el nombre de Jesús, Padre. Y el diagnóstico o la vida establecida en tu palabra está sobre ella, Señor. Y sobre nuestros hermanos que estén atravesando estos momentos de salud, de enfermedad, en el nombre de Jesús, Padre. Yo bendigo Pan de Vida, Señor. Bendito Dios, sea tu impartición sobre ellos. Que nadie, Señor, se sienta muerto. Que nadie, bendito Dios, sienta que se está apagando. Señor, que nadie, Señor, sienta que se está desanimando. Señor, todo ese manto negro, todo ese luto, lo reprendo en el nombre de Jesús, Padre. Bendito Dios, todo esto es necesario para ejercitarnos, Señor, en cosas que a lo mejor hemos sido muy pasivos, Señor. Pero yo los bendigo, Señor, porque tú eres nuestro maestro, Señor. Tú, Espíritu Santo, eres quien nos guía, quien nos dirige, Señor, quien nos enseña. En el nombre de Jesús, Padre, cada uno de nosotros entenderemos y aprenderemos, Padre, que hay cosas, Señor, como les dijo Jesús, esto solo con oración y ayuno. Hay guerras que no se ganan, Señor, solamente bendiciendo una vez a la semana. Señor, requiere mucha diligencia, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Yo los bendigo, Señor. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo declaro esas imparticiones caer, Señor, sobre la vida de los pastores, Padre, y sobre aquellos que han creído y son parte de esta iglesia preciosa, Señor. En el nombre de Jesús, ellos van a ir dando cuenta y poco a poco vamos a ir aprendiendo, Señor, cómo las almas o la cosecha más grande se da por la oración, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, así son bendecidos, Señor. En el nombre de Jesús declaro el cielo abierto sobre esta iglesia, que le da reposo al alma y a la mente, Señor. Bendito Dios, de cada uno de mis hermanos, Padre, en el nombre precioso, en el nombre poderoso de Jesús. Está hecho, Señor. Está hecho para la gloria y la honra
de tu nombre, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, la vida de nuestros hermanos son tuyas, Señor. Bendito Dios, la vida espiritual de esta iglesia es tuya. Yo sé que la estás probando y ellos lo saben también. Señor, sean fortalecidos, Padre, sean fortalecidos. Tomen todo el recurso tuyo. Bendito Dios, Señor, agarren más la oración, Señor, la lucha, las vigilias, Padre, estar a solas con Dios, declarando, reprendiendo, orando, hablando tu palabra, Señor, para que esto se acelere en el nombre de Jesús, Padre. Sean benditos, Señor, para la gloria y la honra de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor Jesús. Amén, amén, amén. Dios les bendiga. Vamos a tomar nuestro lugar ahora sí. Y bueno, de todo se aprende. Dios es el dueño de todo y la Biblia dice que todo nos ayuda bien. Amén. Cuando hay llamado, va a haber proceso. Amén. Y se tiene que aprender en absolutamente todo. Y hay cosas que uno no clama igual hasta que siente uno el agua en el cuello o la guadaña ya a punto de tocarnos, ¿verdad? Y siempre se clama mejor cuando son familia. Amén. O sea, nosotros podemos orar mucho por nuestros vecinos, que debe ser así, incluso por nuestros hermanos en la iglesia, pero cuando llega a la casa el problema, pues el clamor debe de ser más fuerte, ¿sí? Y Dios, como lo sabe, pues es donde empieza a arandear familias. Amén, para que el clamor sea más intenso, ¿sí? Y todo eso es un ejercicio de Dios. Amén, porque pues Dios es Dios, ¿sí? Él puede sanar sin que uno se lo pida. Amén. Pero Dios a veces así hace las cosas para que uno aprenda a ejercitarse en todo. Bueno, todo es para bien. Amén. Nada más hay que entender lo que Dios quiere que hagamos, ¿sí? Bueno, entonces pues hoy quiero hablar acerca de un recurso para la edificación de la casa de Dios. Bueno, estuvimos hablando acerca de los edificadores y las ayudas, ¿sí? Que el punto central de todo lo que hemos estado hablando es cómo llegar al punto donde Dios entrega ayudas a la iglesia, ¿verdad? Y cómo deben de ser las ayudas, que es donde poco a poco vamos llegando a eso, ¿sí? Entonces veíamos en estas semanas cómo Dios levanta edificadores y les va confiando ayudas, ¿sí? Y bueno, nos enfocamos en Nehemías principalmente ahí. Entonces decíamos pues que Nehemías era el portador de una visión que Dios le había entregado y que Dios también le entregó las ayudas para alcanzar esa visión, ¿sí? Entonces dentro de todo el recurso para que se pueda alcanzar aquel propósito, en este caso esa visión, pues son las ayudas, ¿sí? Las ayudas, no estoy diciendo que son objetos, pero son recursos de Dios, si se puede decir así. No sé, no que se escuche como menospreciando, ¿verdad? O como el objeto que me sirve para mi visión. No, son lazos que Dios da para que eso se pueda lograr. Amén. Acuérdense de Adán y Eva, ¿verdad? Que esa es su ayuda idónea. Si no se la hubiera dado, pues hubiera estado limitado o no hubiera podido hacerlo todo. Pero bueno, uno de esos recursos para que esa edificación se pueda dar, pues es la autoridad, ¿sí? Hablando de autoridad espiritual. Amén. Entonces de eso quiero hablar. Y quiero que vayamos allá a la Biblia en 2 Corintios 10:8, que es donde vamos a ver cómo Dios entrega ese recurso para poder edificar. 2 Corintios 10:8 les dije, ¿verdad? Bueno, entonces fíjese cómo Dios le entregó, o el rey, que en este caso pues representa a Dios, el rey Artajerjes, ¿sí? En los tiempos de Nehemías le entregó los recursos y la autoridad, ¿sí? O dentro de esos recursos estaba la autoridad, que eran esas cartas para poder edificar los muros de Jerusalén, cumplir la visión, ¿sí? Entonces pues él tuvo que, podemos verlo así, ¿verdad? Hay cosas que caracterizan a Nehemías antes de ser enviado para que se le entregan los recursos, ¿sí? Y hay algo que resalta un poquito más, que es que de él se dice que era un copero, ¿sí? Que era el copero del rey. Amén. Y bueno, los coperos
pues hay cosas que ahí se nos enseñan para uno entender cómo es que Dios nos puede otorgar esos recursos para alcanzar aquella visión, ¿sí? Bueno, número uno, pues un copero estaba delante del rey, ¿verdad? Que ese es algo principal, ¿sí? Y bueno, ¿qué se refiere a eso? Pues es la oración, amén. Para que a mí se me den los recursos para alcanzar aquella visión, tengo que estar delante del rey. O sea, tengo que ser una persona de oración, ¿sí? Y tenemos que entender, por eso les digo, ¿verdad? Hay cosas que Dios permite para que se acelere esa vida de oración, porque a veces nuestra oración es muy superficial. No digo que es mala, pero es muy superficial. Tampoco digo que Dios la rechace, o sea, es buena, porque hay oraciones malas, ¿sí? Pero que hay situaciones, como es una visión, ¿sí? Entonces imagínense Nehemías, él no podía ser ligero en su forma de buscar a Dios cuando pretendía, ¿sí?, que Dios rescatara o restaurara una nación. ¿Sí me explico? Una ciudad. Entonces su búsqueda de Dios tenía que ser muy intensa, ¿sí? Porque estamos hablando de una ciudad, no de una persona, que de hecho para una persona se requiere esfuerzo. Imagínense toda una ciudad, ¿sí?, que estaba en la ruina, amén. Entonces no se podía tener una vida de oración muy común, ¿sí? No sé si decirlo así, ¿verdad? O muy ligerita. Entonces, cuando nuestra vida es así, pero la visión es grande, por eso les digo, no que la oración sea mala o el tipo de oración, pero es muy superficial, o está en un punto donde Dios puede decir, sí es bueno, ¿sí?, pero no va a ayudar para la visión que tienes. Entonces, como no va a dar para eso, hay que intensificarla. Entonces Dios va a decir, pero no hay forma de hacer que se intensifique si no sufres una batalla, amén. Y entonces viene la batalla, y esa batalla va a ser que uno empiece a clamar más a Dios, que uno empiece a esforzarse más. Todos quisiéramos, ¿verdad?, que de repente se viniera un poder y que nos hiciera orar y que nos despertara, y que la oración impresionante se puede dar, ¿sí? Pero se requiere, para un liderazgo o para alguien que aspira a llevar esa visión o servir, se necesita ejercitarse, porque Él va a enseñar, ¿sí? Entonces no nada va a decir, o cómo va a poder explicar si nunca experimentó eso. Si de repente le cayó y se puso a orar y así fue su vida ya. No, tiene que haber caminado, y en este caso es igual. Entonces Dios, como les decía ahorita, ¿verdad?, Dios todo lo puede hacer así, porque es Dios. Pero Él necesita que ese nivel de oración vaya más profundo, ¿sí? Y eso es cuando hay batalla, ¿sí? Cuando decía ahorita, ¿no?, cuando sentimos el agua en el cuello, cuando la lucha está encima de nosotros, ¿sí? Tienes que subirle el tono, amén, y le empiezas a meter con más fuerza, porque sabes o sientes que si no lo haces, ahí puedes quedar, ¿sí? Yo recuerdo cuando se enfermó mi hermana Connie, era de que si no buscabas a Dios se te iba, ¿sí? Porque los diagnósticos eran de morirse, amén. Entonces tenía que intensificar la oración, ¿sí? Gracias a Dios que el pastor pues siempre lo vio así, y al punto que convocó a la iglesia ayunos, cadenas de ayuno y de oración, nada más por Connie, ¿sí? En aquel tiempo, ¿verdad? Y cuando eso se empezó a hacer, se empezó a sanar su cuerpo, ¿sí? Cuando se empezaron las cadenas, se empezó a acelerar esa sanidad. Entonces, ¿por qué? Pues porque hay guerras, hermano, que no nada más es de una familia, es una guerra de la iglesia. Creo que eso lo dije cuando pasó lo del hermano Charlie, ¿no? Sí, creo, me acuerdo más o menos. Hay batallas que le pasa a alguien, pero es una batalla para la iglesia, ¿sí? Y esa batalla, si no la discierno, se nos puede ir algo de las manos, hasta la vida de cada persona, sí puede pasar, ¿sí? Dios es Dios y se la juega, amén. Porque en estas cosas sí puede haber pérdidas, amén. Pero por eso Dios permite la batalla. Entonces ahí nos queda una experiencia de decir, y yo me acuerdo que llegué a decir a personas que tenían familiares enfermos así graves, ¿verdad? Cuando hay una enfermedad a ese punto de que tú sabes que el diagnóstico es hasta de muerte, ¿sí? Te tienes que tirar a matar, les decía yo, ¿verdad? O sea, tienes que meterte en serio, porque se te puede ir, ¿sí? Y bueno, pues gracias a Dios, en el caso de Connie, pues Dios la sacó de ahí. Pero
si esa batalla no se nos presenta, no intensificamos esa vía de oración. Amén. Pero a veces no lo entendemos, ¿sí? Y sí oramos, obviamente, ¿verdad? Pero sigue en el mismo nivel, ¿sí? No estoy hablando de la elocuencia en la oración, es la disciplina en la oración, la intensidad que le vamos metiendo. Amén. Entonces, por eso les digo, Dios todo lo puede hacer así. Amén. Pero como estamos hablando de un visionario, ¿sí? De un portador o de una iglesia con llamado, ¿sí? Pues estas cosas se tienen que dar. Amén. Entonces imagínense si Dios les está diciendo, van a alcanzar familias, ¿sí? Y casualmente pasan situaciones en las familias, en este caso de salud, ¿sí? Pues ¿qué es lo que Dios está diciendo? Bueno, así te puedo traer más familias, ¿cómo las vas a ayudar? ¿Sí? Tienes que aprender a pelear. Amén. Y Dios, cuando Dios prueba a alguien, a veces no solo está probando al que está en la situación, está probando todo lo que está a su alrededor. ¿Sí? ¿Cómo va a responder el que está al lado? ¿Sí? ¿Cómo va a responder obviamente el que está siendo probado, verdad? Pero Dios está viendo a todos, ¿sí? Y ahí Dios se va a dar cuenta, bueno, que siempre lo ha hecho, pero Dios nos va a hacer ver a nosotros lo que hay aquí en nuestro corazón, ¿verdad? Que principalmente para eso es la prueba. Bueno, entre otras cosas. ¿Sí está claro? Entonces, el copero, ¿sí? El que requiere los recursos de Dios, obviamente, para alcanzar aquella visión, tiene que estar delante del rey. O sea, tiene que ser un hombre, una mujer de mucha oración. Y Dios nos va a ayudar. Si parte de esa ayuda es, intensifica el fuego el Señor, o le empieza a subir el tono a la guerra, para que yo también le suba el tono a mi lucha. Amén. Dos, también se dice que los coperos pues comían la comida del rey, ¿sí? Eso lo hacían por si está envenenada. Entonces si el rey lo quería matar, pues el que iba a morir primero pues iba a ser el copero, ¿sí? Entonces esa era su responsabilidad. Entonces el copero comía la comida del rey y bebía del vino del rey, por si acaso está envenenado, ¿sí? Entonces fíjense, son tres cosas, delante del rey, comía la comida del rey y bebía el vino del rey, ¿sí? O la copa del rey. Entonces la primera pues ya lo explicamos, ¿verdad? La mucha oración. La comida del rey, ¿sí? Hay una comida de la que el Señor hablaba, que es el rey, ¿verdad? Y él decía, creo que eso está en Juan 4. Dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la comida de un copero? En este caso, ¿verdad? Pues es buscar hacer la voluntad del que lo envió, ¿sí? O sea, cumplir su misión o la visión que Dios le dio, o vivir en esa voluntad. ¿Sí está claro? Entonces, fíjense lo que tiene que hacer uno que va a recibir los recursos delante de Dios, mucha oración y buscar hacer la voluntad de Dios por sobre todo lo que sea. Les decían el domingo, ¿verdad? Estar por Jehová, por encima de quien sea. Dios nos va a poner en un momento así, donde Dios nos va a encarar, a ver, por tu familia o por mí, ¿sí? Señor, pues yo sé que esta es tu voluntad, ¿sí? Pero es que siento, ¿sí? Feo. O cómo le hago aquí. Bueno, ¿por quién vas a estar? Acuérdense lo que se les decía el domingo y lo que dice ahí la Biblia, ¿no? Tome cada uno su espada. O sea, por esta espada, ¿sí? O sea, a Dios lo tenemos que defender. Amén. Y se empieza en detallitos, ¿sí? Que poco a poquito Dios nos los va a hacer ver. Pero cuando ya la cosa va creciendo, va a llegar un momento donde Dios también, como ministros, nos va a hacer, pues vamos a ver si me defiendes, ¿sí? Y sí cuesta, pero lo tenemos que hacer. Entonces, la oración, hacer su voluntad y la copa del rey, ¿sí? Bueno, están los evangelios cuando habla del Getsemaní, ¿sí? El Señor tiene una copa, ¿verdad? Que dice ahí, ¿sí? Señor, si fuera posible, pase de mí esta copa sin que yo la beba. Entonces, pues uno entiende que se refiere a la cruz, ¿sí? O a la agonía o al sacrificio que le iba a padecer. Entonces fíjese cuál es la copa del rey, pues es la cruz. Amén. Entonces, ¿qué realmente es ser un copero? Para obtener los recursos del rey, hombres y mujeres de mucha oración, buscar hacer la voluntad que se nos dio, la comisión, la visión o el propósito que se nos dio, o simplemente hacer lo que está en la Biblia, ¿sí? Y tres, tomar la cruz, que esa es la copa que él bebió. ¿Sí está claro, mis hermanos? Cuando Dios ve eso en nosotros,
Entonces Dios no le va a costar, pues ya nos dio una visión, ¿sí? Ahora pretende que uno viva en esa actitud de copero para que se nos vayan dando los recursos, y dentro de esos recursos están las ayudas, amén, que son necesarias, ¿sí? Para que eso se pueda dar. Entonces dentro de esos recursos pues es la autoridad, ¿sí? Por eso que estamos hablando de edificar su casa o su obra, ¿sí? Que el portador de la visión tiene, se puede decir así, los planos o la visión para edificar en base a eso, ¿sí? Pero hay recursos para que se dé la revelación, las unciones, ¿sí? Entre otras cosas, ¿verdad? Las ayudas que se empiezan a agregar para que eso se pueda lograr. Gente que capta la visión y que le pone manos a la obra en base a eso que Dios le reveló a aquel Nehemías o aquel líder portador de esa visión, y en base a la enseñanza que se le está dando, ¿sí? Entonces ellos se van alineando, pero para eso hay que creer la visión que se les dio, ¿sí? Cuando, obviamente siendo de Dios, cuando aquella persona la cree, pues empieza a alinear, porque la enseñanza es como la brújula que nos va a llevar a vivir esa visión, ¿sí? Entonces si hay una visión pero no hay enseñanza, pues es como andar sin rumbo, ¿sí? No, la palabra de Dios o la enseñanza es lo que nos va a direccionar hacia esa visión, cómo alcanzarla. Acuérdense la ley de Moisés. Moisés recibió una visión: vas a llevar a este pueblo, o una comisión o llamado o propósito, y los vas a llevar a la tierra de promesa. Pero la ley que se le dio era para que pudieran llegar a ese lugar. ¿Sí me explico? Como Dios mandaba, obviamente. Bueno, entonces así también, dentro de todos esos recursos, la palabra, la revelación de la palabra, las unciones que también Dios da, ¿sí? Y que canaliza en el portador de la visión, porque esto es así, ¿sí? Esas son las imparticiones que un día se hablar aquí también hace mucho, ¿sí? Está otro recurso que es la autoridad, ¿sí? Que eso es lo que vamos a ver hoy. Entonces ahora sí, 2 Corintios 10:8. Fíjense pues lo que dice: pero aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, fíjese con qué propósito se le dio, la cual el Señor nos dio para edificación. Entonces estamos hablando de edificadores según Nehemías, sí, pero aquí está hablando de un recurso para edificar, sí. Ese recurso es la autoridad. Obviamente está hablando de una autoridad espiritual, sí. Es como alguna vez lo explicó Juan cuando le puso el saco a, ¿cómo se llama este? Dominic, ¿se acuerda de esa aplicación? Bueno, el ministro no es la fuente de la autoridad, ¿sí? Es solo un medio, ¿sí? O un canal. La fuente es Dios, amén. Él es la autoridad por sobre todas las cosas, pero Él delega o canaliza, ¿sí? Entonces es como esa que se les explicó aquella vez. O sea, ¿cómo se llama? Ese saco es la autoridad, o lo que representa la autoridad de Dios, ¿sí? Aquí la persona pues no es más que polvo, ¿sí? Que tiene que ser formada para administrar lo que se le está dando, no para merecer. Eso grábenselo en su mente, ¿verdad? Las cosas que vivimos no es para merecer, porque de merecer, pues sí hay una cosa que vamos a merecer, ¿verdad? Que es la hoguera, ¿sí? Esa sí la tenemos bien ganada, amén, por causa de nuestros pecados y por el sacrificio de Cristo, que nosotros lo llevamos a la cruz por nuestros pecados. Pero lo que Dios nos da no sufrimos para merecerlo, sufrimos para administrarlo. O sea, a final de cuentas lo vamos a regresar, pero se requiere una formación en la prueba principalmente para poder administrar ese saco. Bueno, en base a el ejemplo que dio Juan, ¿verdad? O en este caso, esa autoridad o ese recurso, ¿sí? Por eso hay gente que no está formada, pero tiene posición, ¿sí? Eso lo va a echar a perder. Acuérdense, los fariseos, ellos tenían posición, pero no tenían respaldo, ¿sí? No estaban formados. Por eso el Señor les decía a los discípulos: hagan lo que ellos dicen, porque son autoridad, pero no hagan como ellos hacen. O sea, no tienen la formación, no son ejemplos a seguir, pero tienen una posición. ¿Sí me entiende eso? Bueno, entonces Pablo aquí está hablando de un recurso que es la autoridad, ¿sí? Y esa autoridad dice aquí que es para edificación, no para destrucción,
Amén. O sea, todo recurso que Dios da es con la intención de que el instrumento que lo está aportando edifique, no destruya. Y cuando uno dice edificar, no estoy diciendo solapar, ¿sí? Porque a veces dentro de esa edificación es como Jeremías, ¿no? Te puse para arrancar, para arruinar, para destruir, pero para plantar y edificar. O sea, cuando uno dice edificar no es como solapar, o como dice aquí, va a edificar, no destruir. Entonces el evangelio suave, si o el evangelio, ¿cómo lo puedo decir? Libertino, no sé cómo decirlo, light, ligero, de que todos hagan lo que quieran, sí, porque no es para destrucción, no, sí, es desarraigar, destruir, pero edificar. Amén. O sea, arruinar y destruir es los conceptos que traemos, las estructuras que traemos, las mentalidades que traemos del mundo. Eso se tiene que destruir, sí, y edificar en base al Señor, obviamente, ¿verdad? Entonces, dentro de esos recursos, pues es la autoridad. Entonces, nosotros vamos a ver cómo se recibe la autoridad, cómo se ejerce la autoridad, pues esa es la idea, ¿sí? Para poder pues cumplir nuestro propósito en Dios, ¿sí? Entonces, es algo que Dios delega. Acuérdense, la fuente es Dios, ¿sí? No es la persona. Amén. La persona es un canal, sí, que Dios está donde, pues ahí se repite eso, donde está canalizando una autoridad con la intención o con el deseo de edificar, ¿sí? Y de ese canal, es decir, que es el caudal más grande, ¿sí? O sea, es Dios la fuente y pasa por ese canal, ¿sí? Y de ahí se desprenden otros canalitos, que esos son las ayudas, ¿sí? ¿Sí me explico? Para que todo el huerto esté bien bendecido. Amén. Pero viene de la fuente, porque hay otras fuentes también, ¿sí? Que ahí puede entrar el diablo. Acuérdese que hay dos árboles: el de la vida, que es el Señor Jesús, y el de la sabiduría, ¿sí? Que es, bueno, sabiduría humana o el conocimiento del bien y del mal, que se representa al diablo. ¿Cuál fruto queremos tomar? ¿Sí? Bueno, ese fruto se refiere en parte a la enseñanza. Muy bien, entonces, bueno, esto ya lo he dicho en otras ocasiones. ¿Cómo obtenemos la autoridad? ¿Sí? O ese recurso. Bueno, eso está en Hebreos 5:8, que esto ya usted se lo sabe. Hebreos 5:8. Aquí es donde nos dice cómo es que se delega la autoridad. Ahí estamos, ¿verdad? Bueno, dice Hebreos 5:8. Dice: y aunque era hijo, está hablando de Jesús, obviamente, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Sí? Entonces, la obediencia se aprende, pero se aprende por el padecimiento, ahí está diciendo. ¿Sí? Entonces, si usted no sabe obedecer, pues ya sabe lo que va a pasar. ¿Sí? ¿Cómo se aprende la obediencia? Pues es a través del padecimiento. Dice: habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces, fíjese, bueno, primeramente él obedeció, ¿sí? Y luego abajo dice que también a él le obedecen, ¿sí? O sea, él se sometió para que otros se sometieran. ¿Sí me explico? Entonces, ¿cómo se obtiene la autoridad? Pues por la obediencia. Amén. Y ese es un principio del reino de Dios. O sea, eso jamás va a cambiar, ¿sí? La autoridad no se puede delegar porque haya habilidades, porque haya carisma, porque haya economía, porque haya títulos. Según Dios, la autoridad se delega por la obediencia. Amén. Entonces, esto también yo creo que ya lo he mencionado. Hay una escritura donde habla acerca de un centurión, ¿sí? Y este hombre, pues, él quería un milagro para uno de sus siervos, y pues va con el Señor. ¿Sí? El centurión, pues, era un como general o jefe de centurias, ¿sí? O 100 soldados, ¿sí? Romanos. Entonces ellos están sometidos a este hombre, al centurión, que era el jefe de ese ejército. Entonces, pero uno de sus siervos, aparte de su ejército, se le enferma y pues ya va con el Señor, ¿sí? Que pues el Señor se impresiona por la fe siendo gentil, ¿sí? Porque era romano. Entonces llega y le dicen, va primero un grupo que eran los judíos, ¿sí? Porque así son los religiosos. Los religiosos ven y por eso creen que se merece y se les digno porque ha hecho esto, ¿sí? Y no era eso lo que le daba esa dignidad o esa
pues no sé si acceso a tomar esa sanidad en este caso. Entonces después llega otro grupo que eran los amigos y ellos le empiezan a decir: no, nuestro Señor dice esto, que ya mejor ni vayas, ¿sí? Porque no se siente digno de que tú entres bajo su techo. Y entonces dice ahí: porque yo soy hombre puesto bajo autoridad. O sea, hay alguien que me manda, ¿sí? Y luego dice: y tengo soldados bajo mi autoridad, ¿sí? Ya dice que le digo a este: ve y va, y aquel viene y viene, ¿sí? Entonces, pero fíjense lo que está diciendo: soy puesto bajo autoridad y tengo a gente bajo mi autoridad. Entonces, ese es exactamente lo mismo, ¿sí? Es la sujeción, ¿sí? Lo que nos delega autoridad. Amén. Entonces, acuérdense, una cosa es, esto es importante: la sujeción es una actitud del corazón, ¿sí? Nosotros estamos en una situación o en un nuevo pacto donde Dios, antes de ver las acciones, ve las intenciones y las actitudes, ¿sí? Entonces la sujeción se refiere a la intención del corazón, ¿sí? O la actitud con la que se hacen las cosas. Yo puedo hacer una obra buena en obediencia, pero con una actitud incorrecta, ¿sí? O sea, la sujeción es una voluntad sometida, en este caso una autoridad. Eso es sujeción, ¿sí? Y si yo obedezco por otra intención o con otra motivación, eso no me puede delegar autoridad, porque Dios está viendo con qué intención estoy obedeciendo. ¿Sí me explico? Porque a veces se obedece para ganar fama, se obedece para ganar favor, ¿sí? Se obedece por posición, ¿sí? Hay una escritura donde no solamente parece promesa, también parece como ¿cómo se puede decir? Como juicio, o sí, algo que el Señor está declarando. Les dice el Señor a los discípulos, ¿verdad? Aquel que quiera ser el mayor, o sea, que esa sea su motivación, ser mayor que todos, sea el que le sirva a todos, como una sentencia, ¿sí? Entonces fíjese cuál debería ser la motivación. En este caso es el servir, ¿sí? O la obediencia. Entonces, ¿cómo Dios hace esa diferencia? ¿Sí? Dios va a ver, está haciendo lo que se le dice, pero su intención es ser mayor a todos. Está haciendo lo que se le dice, pero su intención es ganarse el favor, si ganarse un concepto más elevado del que deben de tener de él. O sea, su intención es aparentar, su intención es querer o creer merecer una posición, y por eso obedece. ¿Sí me explico? O quiere tener en la bolsa a los pastores, sí, que también se da. Amén. Entonces, esa obediencia no es por sujeción. ¿Sí me explico? Y eso Dios lo ve, y Dios va a decir: no, esto no está subiendo, y como no está subiendo al cielo, no te puedo delegar, ¿sí? Y aquella persona se esfuerza, pero malintencionado. Entonces en el reino de Dios eso no se puede delegar esa autoridad. ¿Sí me está entendiendo? Sino por la sujeción, ¿sí? ¿Y eso qué es? Es una voluntad doblegada. Por eso cuando el corazón se doblega, bueno, ¿cómo lo podemos decir? Una evidencia de que el corazón se está doblegando es cuando uno atiende a la enseñanza, ¿sí? Hay un proverbio que dice: ¿cómo dice? Hijo mío, dame, hijo mío, tu corazón, ¿sí? Y anden tus ojos, o vean tus ojos en mis caminos. Amén. Pero fíjese lo que dice: dame tu corazón. No quiere decir aquí que vamos a recibir a los pastores en nuestro corazón como Señor y Salvador, ¿verdad? Cuando dice dame tu corazón, es dame tu voluntad, ¿sí? Entonces fíjese hasta qué punto, ¿sí?, debe de ser la sujeción. Está tremendo, ¿verdad? Y no es idolatría, ¿sí? Es entender el portador del saco. Acuérdese, Dominic, ¿sí? Entonces, es que este porta el saco, amén. O este porta él es el canal, ¿sí? No es Dios, porque el Dios es la fuente, ¿sí? Es simplemente el canal. Pero como esto es así, yo me tengo que conectar, amén. Entonces si yo aprendo a doblegar o a entregar el corazón, voy a empezar a atender los caminos o la instrucción, ¿sí? Entonces cuando no hay sujeción, no se sabe obedecer a la enseñanza. ¿Sí me explico? O sea, no se quiere atender. ¿Está claro? Puedo hacer cosas que sean en base a lo que me piden,
Pero como no hay sujeción, un día voy a sacar el cobre, como decimos, ¿sí? Y voy a renegar, porque yo estoy buscando que se me dé algo, ¿sí? Como no se me está dando, pues simplemente voy a decir, no, es que aquí no ven mi potencial, ¿sí? O en esta iglesia nada más las familias, ¿sí? Esa le dan lugar, ¿sí me está entendiendo? Pero bueno, ¿cuál es mi motivación? ¿Sí? ¿Por qué quiero posición? Amén. ¿O por qué obedezco? ¿Estoy obedeciendo porque quiero lugar o porque he dado el corazón a eso? ¿Sí? Entonces, dar el corazón es doblegar la voluntad. Fíjense, esto yo creo que ya lo he dicho. Hay una escritura cuando me parece que fue David, ¿sí? Que lo establecen como rey. El pueblo le dice: nosotros somos carne tuya. Sí, no sé si fue al rey David, pero me parece que sí. Y somos hueso tuyo. ¿Sabe qué está diciendo? Tú y yo estamos casados, somos uno. Sí, o sea, entre nosotros hay un lazo que ya nos amarró. Sí. Y también a Josué no le dicen así, pero eso le dan a entender. Y le dicen nada más, ¿sí? Esfuérzate y sé valiente. Amén. O sea, cumple tu demanda y nosotros vamos contigo. Amén. Entonces, o sea, no te desvíes, mantente alineado ahí y nosotros tenemos pacto, no nos vamos a soltar. Pero esa sujeción, ¿sí? Es lo que nos hace atender a la instrucción que se nos da por medio de una autoridad. Esa autoridad tiene sus demandas, ¿sí? No desconectarse de la fuente, porque si él se desconecta va a echar a perder, ¿sí? Entonces él tiene más responsabilidad, amén, de que si se va por otro lado, ya la fuente no es vida lo que sale, ¿sí? Va a empezar a matar, amén, o va a enseñar mal, ¿sí? ¿Está claro? Entonces tiene que estar bien alineado, ¿sí? Por eso es tan importante autoridades sobre autoridades, para que vean, ¿sí? Y oren por nosotros y nos digan, no, pues por ahí no, ¿sí? ¿Sí? ¿Está claro? Bueno, entonces, ¿cómo se obtiene pues la autoridad? Por medio de la obediencia, ¿sí? La obediencia aquí es motivada por la sujeción, o el resultado de un corazón que se doblegó ante la enseñanza, principalmente. ¿Sí está claro, mis hermanos? Bueno, entonces así es como Dios va delegando autoridad, desde el que está al frente, en el caso de los pastores, hasta las ayudas, ¿sí? Y así todo hijo de Dios, porque todos tenemos un nivel de autoridad, amén. Sí, y a medida que vamos sometiendo y obedeciendo, vamos creciendo en eso. Fíjese, otro ejemplo, el Señor Jesús, por ejemplo, vence la tentación. ¿Sí se acuerdan? Mateo 4. O sea, se sometió a la palabra, porque él decía, escrito está. Sí, o sea, este deseo tengo, pero no, yo me someto a la palabra, no a lo que deseo, porque si no, no era tentación. Sí, y no, escrito está. Y ahí se mantuvo, obediencia, ¿sí? Sujeción. Cuando sale del desierto, dice la Biblia que entró en lugares de tinieblas y en sombra de muerte. ¿Y saben qué empezó a hacer? Los empezó a destruir, ¿sí? Porque dice, luz resplandeció ahí. O sea, los empezó a someter. ¿Eso qué significa? Que él tenía una autoridad, ¿sí? Pero que se había alcanzado, en base al contexto que estamos hablando, por la sujeción en el desierto. ¿Sí me está entendiendo? Otra vez, o en otro caso, el Señor, al menos hasta ese punto, cuando envía a los discípulos, les dice hasta qué límites tenía, ¿sí? No se salgan de Israel, ¿sí? Nada más a las ovejas perdidas de Israel. O sea, hasta aquí yo tengo autoridad, ¿sí? Por decirlo de esa forma. El Señor va a la cruz, ¿sí? Otra vez, ¿qué dice en el Getsemaní? Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya. Sujeción, ¿sí? Y él va a la cruz, muere en la cruz, sale de ahí, resucita el Señor, y entonces dice lo que no les había dicho antes: toda potestad o autoridad, dominio me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Ya no nace Israel, todas las naciones. Entonces, ¿eso qué significa? Que su sujeción o su sometimiento lo llevó a más, ¿sí? Entonces esto es así, mis hermanos, amén. Y no hay forma de brincar ese principio, ¿sí? Eso es la obediencia o la sujeción. ¿Sí está claro? Entonces así se delega la autoridad. Por eso le digo, ¿verdad? La autoridad tiene su responsabilidad, y eso debería
de estar aquí martillándonos. Sí, imagínense que el canal o el río que está fluyendo a través de aquella autoridad no es de Dios, va a destruir a medio mundo. Sí, por eso es mucha responsabilidad del pastorado. Bueno, entonces eso es en cuanto a la sujeción. Sí, así se delega la autoridad. En resumen, pues, la obediencia nos da autoridad. Amén. Ahora, ¿cómo se ejerce correctamente esa autoridad? Bueno, pues también yo recuerdo que ya se los dije, pero lo vamos a leer. Efesios 5:21, como que ahí nos ayuda Abraham. Efesios 5:21, ahí nos dice o nos hace entender cómo se ejerce correctamente la autoridad. Y es un versículo muy chiquito. Dice: someteos los unos a los otros en el temor. Entonces fíjese que dice someterse, ¿sí? Entonces someterse es voluntad doblegada a una autoridad. Entonces ahí dice: someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Ya de ahí usted lo ha leído. Empieza hablando de los tipos de autoridad, o algunos. Habla del esposo primeramente, ¿verdad? O le habla a la esposa refiriéndose a la autoridad del hombre, ¿sí? O sea, el esposo tiene una autoridad dentro del matrimonio. Amén. Bueno, ahí se puede aprender mucho, ¿verdad? Cuando Dios los creó, los hizo en cuanto a habilidad y capacidad exactamente igual. A los dos les dijo, ¿sí? Sojuzguen la tierra, sometan, sí, a los dos. Pero en cuanto a posición de responsabilidad puso al hombre. Amén. Lo que quiero decir es que eran igual. Creo que en los nombres eso también se entiende, pero me voy a salir mucho del rollo, ¿sí? Pero por ejemplo el hombre creo que se llama Ish en hebreo, ¿no? Y la mujer Isha, ¿sí? Y esto significa varón, y esto es varona o varón con vientre, ¿sí? Entonces era la misma capacidad, ¿sí? La diferencia fue la posición. Por eso el hecho de que el hombre había sido primero ya te dice algo. Pero en cuanto a capacidad, habilidad y en este caso autoridad sobre lo creado, sí, no sobre Adán, pero lo creado, Eva tenía lo mismo, sí. Eso se da a entender, porque así se los dijo Dios, ¿verdad? A los dos, sométanlo, si sojuzguen la tierra, ¿sí? Bueno, pero cuando entiendes esto, pues entonces aprende uno lo que es el temor. O sea, lo que quiero decir con esto es que no se puede menospreciar a la mujer, ¿sí? Pero la mujer tiene que conocer la posición que tiene el varón en el matrimonio. Bueno, ese es un tipo de autoridad. El otro tipo de autoridad, pues es, después ahí lo habla de los padres, ¿verdad? Que vienen a ser, o le habla a los hijos, que vienen a ser la autoridad dentro de la casa o de la familia, ¿sí? O sea, en cuanto a los hijos, obviamente el esposo viene a ser el sacerdote, pero la esposa no se le puede minimizar su autoridad. O sea, mujer, cuando yo no esté, métales la vara. Por algo dice la Biblia, ¿sí? Que la mujer sabia edifica su casa, ¿sí? Bueno, entonces después habla de los jefes o los patrones, ¿sí? Y así, ¿verdad? Ya entendemos también que hay más autoridades como el gobierno y esas cosas. Pero todo tipo de autoridad, en este caso al menos las que mencioné aquí, bueno, todos, para poder ejercerla correctamente tiene que haber temor a Dios, ¿sí? O sea que el pastorado, la posición de esposo, ¿sí? La posición de padres, ¿sí? La posición de empleado, de jefe, de gobierno, ningún tipo de autoridad se ejerce correctamente si no hay temor de Dios, ¿sí? Y el temor de Dios sí implica, yo creo que se puede decir así, como dos cosas. Una, sí es un temor de respeto, es irreverente, como se dice, amén, de que no, esto ofende a Dios, yo no lo voy a hacer, amén. Y eso me hace sabio, ¿sí? Y ahí se obtiene otro recurso, porque con sabiduría se edifica la casa, amén. Entonces ese temor a Dios de no, esto ofende a Dios, esto no es correcto, si no, esto va contra la palabra, no lo voy a hacer porque esto está mal, ¿sí? Sí es ese temor de respeto hacia Dios. Pero hay un temor que también Dios quiere que uno tenga, y es el hecho de que Dios es, esos tremendos moyotes les gusta lo bueno, ¿sí? También en el arca siempre están en este brazo, no sé por qué. Bueno, ya ven. Entonces el temor de Dios es algo con el que se puede ejercer la autoridad, ¿verdad? Siempre eso va a ser algo que va a estar ahí.
¿sí? Si no hay temor de Dios, no se puede ejercer correctamente la autoridad. Entonces, cada vez que yo tengo ese temor a Dios, pues voy creciendo también en sabiduría. Entonces, hay que tener conciencia también de que Dios es fuego consumidor, ¿sí? Entonces es un temor de respeto, un temor de amor, vamos a decirlo así, de no ofenderlo. Pero está lo otro, que también lo menciona la Biblia, ¿sí? No dice una escritura: no tengas temor al hombre que mata el cuerpo, teme a Dios. Y ahí dice que no solo mata el cuerpo, sino manda el alma al infierno. O sea, ese es un terror, ¿sí me está entendiendo? Es un pavor. Había un hermano, un misionero, de esos que no le tienen miedo a nadie, y él decía: desde niño yo ando en esto, ¿sí? Nos traían en Rusia, en China, en los países comunistas, pues repartiendo Biblias acá a la sorda, porque el que lo hacía era morirse. Pero no teníamos miedo, estaba jovencito y me aventaba y decía. Y él decía: a mí, mi padre siempre me dijo, porque el papá era igual, siempre me dijo: hijo, por muy grande que veas a un hombre y muy fuerte que se vea, no le tengas temor, porque él tiene un corazón igual al tuyo, ¿sí? O sea, por muy grandote y fuerte y que hable, tiene un corazón igual. Dice: pero eso sí, témale a Dios, le decía el papá, porque Él sí puede matar su cuerpo y mandar su alma al infierno, ¿sí? Y ese es un temor diferente. O sea, este temor es de amor. No te quiero ofender, no te quiero lastimar, porque te amo, ¿sí? Pero este temor Él no es un juego. Amén. Y como no es un juego, sí puede mandar mi alma al infierno. Eso dice ahí. ¿Sí me está entendiendo, hermano? O sea, Él es fuego consumidor, ¿sí? Entonces las cosas de Dios no se pueden tomar a juego, amén, o a la ligera, mucho menos cuando ya se delegó una autoridad. Entonces en ese temor se empieza a ejercer correctamente. Si temor de que no, ¿cómo lo voy a ofender si Él es mi Dios? Él me salvó, Él me perdonó, si Él me amó en la cruz, me lo manifestó. Y también Él es fuego consumidor, ¿sí? Amén. Una escritura, creo que está en Judas, donde habla de los falsos predicadores, ¿sí? Y les empieza a decir muchas cosas ahí. Dice: donde para ellos está las más densas tinieblas, dice. ¿Se imagina, hermano? O sea, dentro de lo oscuro hay algo mucho más oscuro, ¿sí? Bueno, ese lugar, ¿sabe para quién es? Dice el pastor Matías, ¿verdad? Lo más calientito del infierno está para los falsos obreros, los que predicaron mal. Amén. Entonces Dios, aunque destruyó a Satanás, no destruyó el infierno, ¿sí? Y ahí dice: estrellas errantes y nubes sin aguas. Y empieza a decir, hablando de ministros que predicaron mal, sí, que no predicaron la verdad, que desviaron a mucha gente. Dice: para ellos está reservado las más densas tinieblas. Entonces, por eso pues eso no es un juego. Amén. Entonces en ese temor me someto porque me someto. Amén. ¿Sí está claro, mis hermanos? Sí, claro, ¿verdad? Pues entra el otro temor y la paciencia de Dios, la compasión de Dios, y pues algo que tampoco se puede quitar, ¿sí? Dios es paciente, misericordioso, pero esto nunca se va a quitar, ¿sí? Dios nunca va a dejar de ser fuego consumidor. Amén. Entonces en ese temor tú ejerces bien tu autoridad. Por eso las naciones están como están. Incluso las iglesias en otros lugares están como están, porque no hay temor a Dios, ¿sí? No hay temor, no hay nada. Amén. Entonces se cree que porque estás ungido mereces y haces lo que te da la gana, cuando eso te hace más responsable, ¿sí? Pero lo vemos al revés. Ah, no, pues son la unción. Ah, tengo derecho a andar con esa que me gusta, aunque no sea mi esposa. Tengo derecho a echarle los perros a aquella que también me emocionó, ¿sí? Y está fea la situación. Amén. Va uno avanzando en las cosas, o en de años, tú hasta uno joven, pero más avanzando, y vas viendo y vas diciendo cómo hay cosas que sí son reales. O sea, cosas muy feas dentro de la iglesia a nivel mundial, y que sí existen y que están cerquita de nosotros, en nuestra misma laguna. Se empieza uno a enterar de cosas, tal ministro, sí, porque te llega familia de otras iglesias y te la empiezan a soltar. Es que hizo esto, hizo esto, hizo esto, y me fui de ahí porque el pastor andaba sobre de mi hija. ¿Cómo? Pues está casado. Pues no, la esposa sabe, y los líderes de alabanza lo solapan, y entre los dos ahí se meten con una y con otra. Yo le decía a mi esposa:
Bueno, al menos ella pues huyó, pero ¿con cuántas sí ha caído? ¿Sí? ¿Con cuántas no quisieron huir? Y sí se ha metido. ¿Sí? Y yo le decía, yo siento, a lo mejor no es así, que la esposa está consciente de todo eso, la esposa del pastor, pero quiere mantener un estatus. ¿Sí? Se quiere mantener en una posición y en un concepto que se aguanta el adulterio. Sí, que tremendo, ¿no? Eso pasa en nuestras ciudades, mis hermanos, las iglesias. ¿Por qué pasa eso? No hay temor de Dios. ¿Sí? Piensan que Dios es un juguete. Amén. Eso no nos puede pasar a nosotros. Amén. Ahorita yo sé que uno dice, no, pues sí, no soy la gran cosa, pero si Dios está hablando cosas muy gloriosas, un día las vamos a ver. ¿Sí? Y un día vamos a empezar a participar de eso. ¿Cómo va a estar nuestro corazón? ¿Estará listo para un nivel así? Amén. Pues Dios va a decir, no, mejor todavía abajo. Sí, porque quiero tener misericordia de ti, porque no vas a poder con todo esto. Sí, inmediatamente se te va a subir. Entonces todas estas cosas son luchas. Por eso se requiere estar bajo autoridad, porque eso nos mantiene abajo. ¿Sí? ¿Sí me explico? Menos que aquí autoridad, no, sí, tú eres el ungido, mijo. Sí, pues entonces lo va a echar a perder. Pero si no, eso te mantiene. ¿Por qué cree que Dios puso el árbol de la sabiduría en el Edén? Porque Adán era como un Dios en el Edén. Todo lo creado estaba bajo sus pies, así dice la Biblia. Todo está sometido a él, todo. Pero el árbol le decía, alguien está encima de ti, porque te dio una orden. Entonces él veía el árbol y se acordaba, Dios me mandó. O sea, hay alguien arriba de mí. Entonces eso te mantiene abajo. Amén. Por eso la obediencia es una cosa demasiado importante. Bueno, entonces ahí dice pues, así se ejerce la autoridad. Ándale, ya me lo acabo, ¿eh? En el temor de Dios. Ahora bien, si yo necesito tener temor de Dios para ejercer la autoridad, ¿cómo crezco en el temor? ¿Sí? Y la Biblia también nos lo enseña, porque la Biblia es muy hermosa. Y bueno, nada más me voy a dar una escritura para aprender cómo crecer en el temor. ¿Sí me estoy explicando hasta aquí? Ya me lo acabo, ¿eh? Deuteronomio 14. ¿Amén qué? ¿Amén ya me lo acabo o qué? No te creas. No te creas. Bueno, eso lo corto, no te creas. Deuteronomio 14, 22. Ahí vamos a ver cómo se crece en temor. ¿Sí? Entonces, temor a Dios para ejercer autoridad. ¿Sí? Entonces ahí nos va a decir cómo se crece en eso. Desde el 22 y el 23. Fíjese lo que dice ahí, ¿eh? Indefectiblemente diezmarás. Entonces usted sabe lo que es eso, ¿verdad? Honra, porque aquí se lo han dicho muchas veces. Todo el producto del grano, o sea, todas tus entradas, ¿sí? Que rinde tu campo cada año. Y luego le sigues al otro. Fíjese esto, aquí ya dice dos cosas, ¿sí? O en este punto hay dos principios. ¿Sí? Comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre, ¿sí? Y dos, el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, las primicias de tus manadas y de tus ganados. Fíjese lo que dice ahí: para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Entonces, ¿cómo crecemos en temor a Dios o cómo aprendemos a temerle? Ahí dice dos cosas. Uno es, tienes que comer en el lugar, ¿sí? Que Dios escogió, o sea, la iglesia, ¿sí? Y tienes que aprender a honrar a esa iglesia que el Señor escogió. ¿Sí me está entendiendo? ¿Sí? Entonces, ¿qué es comer en el lugar que Dios escogió para poner ahí su nombre? Pues es palabra, o sea, es venir y sentarme y aprender. Amén. Y eso se escucha, pues eso ya lo sé, pero a veces también se puede comer de otro, ¿sí? De un pan que no es el mismo. Fíjese, no recuerdo dónde está, pero lo escucho y lo he leído. Bueno, está en la Biblia, pero es parte de las leyes que Dios los dejó, donde decía que no iba a mezclar semillas en el mismo campo, porque iba a echar a perder la tierra, ¿sí? Entonces, hay enseñanzas, o sea, como lo hemos dicho, ¿verdad? Uno puede agarrar de muchos vasos o instrumentos, siempre y cuando sean de Dios, y aprendemos, ¿sí? Pero hay una semilla que para mí es prioridad, es la del lugar que Dios, donde Dios puso ahí su nombre, o sea, la iglesia donde Él me plantó, ¿sí? Entonces el mensaje que está ahí
para mí es prioridad. Entonces no puedo estar mezclando. Decíamos ahorita los centros de rehabilitación, ¿verdad? Y ahí dicen, no, pues aquí son independientes, el que quiera venir que venga. Y toda esa gente es un campo, pero está recibiendo una semilla y luego le siembran de otra y luego le siembran de otra. Y dice, creo que dice la Biblia, en esa ley, que se echaba a perder la tierra. ¿Sí me entiendes? O sea, no va a poder fructificar. Entonces Dios nos dio un lugar que es prioridad para mí. Sí, otra vez, ¿verdad? Yo puedo recibir de otros, siempre y cuando sea de Dios. Si no es de Dios, adiós, ¿verdad? Entonces, una vez le decía a una persona también, y es que tal ministerio, sí, pues yo de guerra y esto y lo otro, ¿verdad? Y decía, está bien, son pioneros y sí, nada más que hay un filtro que tenemos nosotros, que es la enseñanza que hemos recibido en casa. Entonces, tú usa ese filtro, o sea, escucha la palabra de aquel ministerio, pero hay un filtro, sí, obviamente es la Biblia, ¿verdad? Pero es la enseñanza de casa, el lugar que Dios escogió para poner ahí su nombre, la iglesia. ¿Sí está claro, mis hermanos? Entonces, ahí me está dando una orden. Tienes que venir a comer. Entonces, pues ya está hablando de congregarnos, ¿sí? Y venir y a alimentarte o a recibir la palabra, la enseñanza en el lugar que Él escogió, su iglesia, ¿sí? Y en ese lugar vas a honrar. Amén. Entonces son dos principios, ¿se da cuenta? ¿Sí? Recibir enseñanza, ¿sí? Comprometerse en ese lugar, o sea, ir, porque está diciendo, ahí vas a comer. No vas a comer allá acostado viendo el Face. Bueno, hay gente que ahorita tiene que estar así, ¿sí? A eso se les justifica. Pero cuando no, hay que estar en casa, ¿sí? Porque ahí vamos a comer. Y ese es un mandamiento. Y luego también nos decía el versículo anterior, ahí tienes que honrar, ¿sí? Y es algo que no se puede discutir. Amén. ¿Y cuál va a ser el resultado? Vas a aprender a temer a Dios. Y ahí dice ahí, todos los días. Amén. Entonces, si yo temo a Dios, ¿sí? Voy a saber ejercer autoridad. Pero ya soy ministro, ¿sí? Sí, pero ahí dice que tienes que ir a una casa donde Él puso su nombre. O sea, aunque seas internacional, sigue habiendo una casa donde uno tiene que seguir conectado. Amén. Y a la que tiene que seguir uno honrando. Pues siempre doy el ejemplo de Pablo, ¿sí? Por la dimensión de su ministerio. Amén. Un viaje tras otro, iglesias por todos lados, donde él creo que dijo así, que llenó del evangelio toda Asia. Se imagina qué tremendo hombre, ¿no? Sí. Pero él seguía congregándose en Antioquía cuando regresaba de sus viajes y seguía ofrendando a la iglesia de Jerusalén. O sea, ese hombre entendía sus principios. ¿Por qué cree que tenía toda esa dimensión? Sí, porque no, es que la sujeción. Los apóstoles del Cordero, la iglesia de Jerusalén, sí, esa fue la matriz. Llévenle ofrendas, y él mismo las llevaba. Sí, la iglesia de Antioquía, la que me envió, yo sigo viniendo y me sigo congregando ahí después de mis viajes. Eso es entender eso. Entonces, alguien así que aprende a someterse a la casa y la está honrando, pues Dios le va a delegar. Y es algo que no le vamos a poner límites, a menos que uno quiera. ¿Sí está claro, mis hermanos? Muy bien, entonces, ahora sí ya con esto termino. Fíjese pues, ¿sí me está entendiendo hasta aquí? Ya este es el último punto. ¿Por qué nos cuesta tanto honrar? Bueno, eso será lo último. Bueno, vámonos a primero Malaquías 1:6. Eso ahí vamos a entender una razón por la que uno batalla mucho para honrar. Y esto es otra, ya sería otra predicación. Pero obviamente pues no la vamos a dar, ¿verdad? Nada más por encimita. Fíjese lo que dice ahí Malaquías 1:6. Dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Sí, pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? ¿Sí? Si soy señor, ¿dónde está mi temor? Lo que veníamos hablando. Dice Jehová de los ejércitos: oh sacerdotes. ¿Quiénes son los sacerdotes? Las autoridades. Fíjense, los que menos estaban honrando eran los pastores, ¿sí? Que menosprecias mi nombre. Entonces la falta de honra y falta de sujeción, ¿sí? Es menosprecio a Dios, ¿sí o no?
¿En qué hemos menospreciado tu nombre? Entonces fíjese lo que dice ahí. Si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Entonces la honra nos lleva al temor, ¿sí? El temor nos lleva a ejercer autoridad. Amén. Y la autoridad pues nos lleva a ser buenos edificadores. Entonces, pero ¿por qué no se sabe honrar o no se puede honrar o nos cuesta? Pues porque no hemos entendido y visto a Dios como un padre. A Dios, ¿sí? Cuando ya lo entiendo y lo empiezo a ver, entonces empiezo a ver quién representa esa paternidad, ¿sí? Pero mientras yo tengo que ver a Dios como un padre. Y yo sé que a lo mejor el concepto primero es lo bueno de Dios, ¿sí? Pero no es todo lo que es la paternidad, ¿sí? Son muchas cosas, mis hermanos. Si lo que abarca la paternidad de Dios, dentro de eso entra el gobierno, ¿sí? Pero es mucho más, disciplina, ¿sí? Porque el padre, el que ama, disciplina. Entonces no es nada más que me abraza, que me suple lo que necesito porque Él es mi papá. Sí, es parte de su paternidad, pero no es todo. Amén. Entonces cuando yo aprendo a crecer en ese entendimiento de Dios como un padre, no me va a costar honrar. ¿Sí está claro? Por eso dice, si yo soy padre, pues ¿por qué no me honran? Pues porque lo están menospreciando. O sea, realmente no lo veían como padre, sí, y mucho menos como Señor. Última escritura, Romanos 8:15. Y aquí la razón por la que uno sabe honrar, o más bien por la que uno no puede ver a Dios como un padre. Romanos 8:15. Fíjese lo que dice. Dice, pero no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino habéis recibido el espíritu de adopción, ¿sí? Por el cual clamamos, Abba, Padre. Amén. Entonces, el espíritu de esclavitud, ¿sí? Nuestra mentalidad, lo que somos. Amén. El espíritu de adopción, lo que nos hace o nos conecta a Dios como nuestro Padre. Amén. Lo que nos hace hablarle o clamarle, lo que nos hace verlo como Padre. ¿Sí está claro? Acuérdense, Jesús decía, yo solamente hago lo que he visto hacer a mi Padre, no a Dios, mi Padre. O sea, cuando yo salgo de la esclavitud, ¿sí? Aprendo a ver a Dios como un Padre, ¿sí? Y entonces voy a ver cómo obra Él, y yo voy a hacer lo que Él hace. Él es justo, yo tengo que ser justo. Él es íntegro, yo tengo que ser íntegro. Él es misericordioso, yo voy a ser misericordioso, porque estoy viendo lo que hace mi Padre. Y luego también Jesús decía, yo solo hablo lo que he oído de mi Padre, ¿sí? Pero mientras haya esclavitud, no se puede ver a Dios como un Padre, ¿sí? Y eso es un rollo muy amplio de hablar, ¿sí? Pero en resumen, la mentalidad. Amén. Mientras la mente no cambie, ¿sí? Y sigamos aferrados a un concepto que no es de lo que es Dios, ¿sí? Nunca vamos a poder ver o a vivir en el espíritu de adopción, o sea, de hijos. ¿Sí me entiendes? Después lo hablamos más así. Amén. Pero en general es la mentalidad, ¿sí? Que se nos formó por el mundo, y principalmente los daños que hay en el corazón. Entonces eso va formando una mentalidad o una esclavitud, ¿sí? Hay personas que están en Cristo, pero su mente sigue cautiva, ¿sí? O sea, síguete aferrado o enraizado a conceptos del mundo. Amén. Y eso le limita a ver a Dios como un Padre. ¿Sí está claro eso? Pero eso es por los golpes de la vida, ¿sí? Por la formación que nos dio nuestra sociedad, ¿sí? La formación que se nos dio en nuestras casas. Eso nos va moldeando una mentalidad. Y obviamente sin Cristo pues es una mente de esclavitud, ¿sí? Y eso impide que uno pueda vivir en el espíritu de adopción. Así que ya lo tenemos, sí, pero nos cuesta experimentarlo, vivir en él, porque hay otro espíritu que es la esclavitud. No estoy hablando de un demonio, estoy hablando de una mentalidad, ¿sí? Y una mentalidad es cómo vemos todo, ¿sí? Eso nos limita a ver a Dios como un Padre. Entonces, si no veo a Dios como un Padre, no lo puedo honrar, ¿sí? Y si no lo honro, no puedo tener temor. Amén. Y es una cadenita, ¿verdad? Y si no hay temor, no se ejerce la autoridad.
Y si no se ejerce la autoridad, pues no podemos edificar. ¿Sí está claro, mis hermanos? Bueno, entonces eso es lo que les quería hablar hoy. Vamos a ponernos de pie. Sí, vamos a orar en base a eso que hemos hablado. Y guarde todo esto en su corazón, porque todo esto es importante. Bueno, vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque creemos, Padre, que tú estás haciendo una obra maravillosa en nuestra vida. Señor, yo sé que con todos tienes que trabajar, Señor. Nadie estamos a la perfección, bendito Dios, pero te damos gracias porque nos estás enseñando, Señor, y en esa bondad que solo está en ti, nos puedes explicar, nos puedes enseñar cómo hacer las cosas, Señor, de una manera correcta. Bendito Dios, todo esto entendemos, Señor, la necesidad que debe de haber nosotros, Señor, para tenerte temor a ti, Señor. Que estar al frente, Señor, no, lo primero que debe venir a nuestras vidas es un sentido de responsabilidad, no un sentido de orgullo, de ya tengo posición, yo soy tal persona, o ya se me delegó. No, Señor, lo primer sentimiento o el primer sentir que debería de venir a nuestro corazón es más responsabilidad, más consagración, más demanda de Dios, más compromiso. Bendito Dios, y eso nos hace temblar, Señor. Y obviamente si crecemos en el amor a Dios, Señor bendito Padre celestial, o como dice aquí, Señor, no hemos vivido o no estamos bajo un espíritu de esclavitud para estar en un temor que nos impide ver el amor de Dios. Y si no se ve el amor de Dios, no se ve el carácter del Padre. Señor, en el nombre de Jesús, bendito Dios, muéstrate a nuestra vida, Señor. Quita el espíritu de esclavitud, nuestra mentalidad cautiva, Señor, que todavía está cautiva al rechazo, que todavía está cautiva a la inseguridad, que todavía está cautiva al rencor, que sigue cautiva, Señor, a la cultura de este mundo. Señor, ayúdanos, Señor, mentalidades o espíritus cautivos de cautividad, Señor, que nos impiden a ver a Dios como nuestro Padre, Señor, y por eso nos cuesta tanto ver autoridades. Bendito Dios, por eso nos cuesta tanto, Señor, discernir, Padre celestial, ese manto, Señor. Pero hoy, Padre Santo, estamos delante de ti para que nos ayudes, Señor, aquellos que ya se nos ha delegado una autoridad, ya sea en la iglesia, en nuestros matrimonios o con nuestros hijos. Señor, bendito Dios, tenemos una autoridad y la queremos ejercer bien, pero ven, Señor, a nuestras vidas para no solapar, Señor, como se nos ha dicho, actitudes o sentimientos incorrectos, Señor, ya sea dentro de la iglesia, si esa es nuestra posición, enseñando, Señor, enseñando, porque la enseñanza corrige, Señor. La enseñanza frena la murmuración, dice Isaías. Los murmuradores aprenderán doctrina. Señor, hay gente que ignora cómo es Dios y en su ignorancia, Señor, habla de más. O hay gente que no conoce a Dios, yo en su ignorancia solapa cosas, Padre, pero cuando entiende, entonces pone frenos. Bendecimos a tu pueblo, Señor. Bendigo a Pan de Vida, a sus pastores, a los prospectos al ministerio que esta iglesia tiene. Bendito Dios, a las obras que, Señor, en las cuales se trabajan en esta iglesia, desde obviamente la predicación, Señor, los ministerios de jóvenes, los ministerios de alabanza, los ministerios de niños, Señor. Bendito Dios, los ministerios en los grupos de hogar, Señor, yo los bendigo y declaro que siguen creciendo en ese peso de autoridad, que cada área no se queda estancada, sino que va creciendo, Señor, que va creciendo el ministerio de jóvenes, van creciendo los ministerios de alabanza, Señor, van creciendo en las áreas con los niños, van creciendo en el área de la predicación, Señor. Bendito Dios, en los grupos de hogar se sigue ensanchando el sitio de su tienda. Bendigo, Señor, Pan de Vida, declarando, Señor, que tú nos llevarás a más, Padre, Señor, de gloria en gloria, que todo lo que estamos aprendiendo en medio de la experiencia, Señor, bendito Dios, dará fruto, Señor. Pon temor en nuestras vidas para ejercer bien
lo que ya se nos delegó para administrar correctamente lo que has puesto en nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, pon temor, Señor, en el pastorado, pon temor en el liderazgo, pon temor en los padres de familia, pon temor en el esposo, en la esposa, pon temor a Dios en nuestros corazones. Danos conciencia, Señor, de que tú eres un Dios, Señor, que merece ser respetado, Señor, que merece no ser deshonrado. Pon conciencia en nosotros que eres fuego consumidor, en el nombre de Jesús. Y bendice a esta iglesia, Señor, y que siga tu gloria en aumento en tu pueblo. Yo los bendigo, Señor. Y si seguimos así, en ese sometimiento a la enseñanza, en ese corazón entregado, o esa voluntad doblegada, Señor, al consejo, a la instrucción, Señor, tú nos llevarás a más, Padre. Y entonces ya no solo diremos, Señor, o ya no solo, Padre, se tendrá dominio en un área, Señor, un día diremos: Dios me ha dado potestad en los cielos de esta ciudad y en esta tierra. Y en el nombre de Jesús, hagamos discípulos en toda esta región, Señor, en el nombre de Jesús. Yo los bendigo, Padre. Gracias por tu palabra. Seguimos declarando la sanidad, la salud de nuestros hermanos, y nos das una gran victoria, Señor, porque esta guerra es una guerra para el pueblo, para la iglesia. Señor, tú nos das una gran victoria. Tú le das una gran victoria a Pan de Vida, Señor. Tú le das una gran victoria a las familias que están padeciendo estas situaciones de salud, Señor. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Los bendecimos. Declaramos, Señor, la victoria, Señor, en nuestra hermana Patti, Señor, pastora de esta casa. Declaramos victoria en su cuerpo. Declaramos que todo lo que está produciendo esa enfermedad desaparece por completo. Nunca más, nunca más. Damos esa orden: nunca más se vuelva a levantar esto, Señor. Nunca más vuelva a estar en un hospital. Nunca más vuelva a estar internada. Nunca más vuelva a estar en cama por una enfermedad. Señor, declaramos que esto no vuelve a suceder. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, Padre. Bendito Dios, declaramos victoria en su cuerpo, Señor, en el nombre de Jesucristo. Jamás ella no va a terminar en un hospital, Señor. Ella no va a terminar enferma, Señor. Ella terminará su carrera, como dice la Biblia, de esos preciosos hombres y mujeres de fe, con buena vejez, lleno de días, como dice tu palabra, Señor. Sanos, fuertes, Señor, en el nombre de Jesús. No terminará, Señor, en una cama de hospital. No terminará, Señor, por causa de enfermedad. No dejará de servirte, Señor, por causa de enfermedades. La bendecimos con salud. La bendecimos, Padre. Declaramos que cada una de nuestras palabras, Señor, son semillas que se siembran, Señor, son decretos que se establecen en su organismo, Señor, y que todo lo que ha producido, Señor, de esas enfermedades es desarraigado, Señor, en el nombre de Jesús. Lo mismo por cada uno de nuestros hermanos y cada familia que está padeciendo alguna situación de salud, Señor, en el nombre de Jesús. Es el tiempo de levantarse en guerra. Estas familias que se levanten en batalla, que el esposo, la esposa empiece a orar con más intensidad porque está viendo a su esposo enfermo, Señor. Que los hijos empiecen a luchar con más intensidad porque están viendo que su casa está siendo zarandeada por una enfermedad o por una situación de salud. Bendigo a la iglesia con todo mi corazón. Sean benditos, Señor. Crezcan en todas las áreas para gloria y honra de Dios. Gracias te damos, Señor. En el nombre precioso de Jesús te bendecimos y te damos la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén, Señor Jesús. Amén. De un aplauso a Dios. Dios les bendiga, mis hermanos.